Saquen sus notas del mensaje. Estoy tan emocionado por este 2020 que ya estoy en febrero en las notas. Vean que dice 11 de febrero del 2020. Estoy muy entusiasmado por este año. Así que vamos a pasar volando enero. Este mes es el 40 aniversario de nuestra iglesia. Así que, claro que vamos a celebrar. Y hablaremos de por qué hacemos lo que hacemos. Siempre es bueno detenerse y preguntar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La semana pasada hablamos de qué es la iglesia y por qué importa. ¿Por qué necesita ser parte de una familia de fe? Porque será lo único que durará para siempre. Nada más en este planeta durará. Ningún negocio, gobierno o nación, solo la familia de Dios durará para siempre. Así que si vas a apostarle a algo en el futuro, apuéstale a la iglesia. Hazlo. Es lo único con lo que puedes contar, que será eterno. Pues Dios creó el universo para ella. Esta semana quiero que hablemos de ¿para qué estoy en la tierra? El mensaje más básico y clásico de esta iglesia. Cuando Kay y yo iniciamos la iglesia Saddleback hace 40 años, le pedí a Dios que nos diera una frase para usarla como nuestro cimiento, y me dio esta frase: un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión construirán una iglesia. El gran mandamiento y la gran comisión son dos de las más famosas declaraciones de Jesús. Existen 5 verbos en esas 2 declaraciones. Cada verbo representa uno de los 5 propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios tiene 5 propósitos para tu vida. Son modelados en Hechos 4, explicados en Efesios 4, y Jesús ora por ellos en Juan 17. Pero se expresan mejor en el gran mandamiento y la gran comisión. Dios no tiene 6 propósitos para tu vida, tampoco 2 o 9, tiene 5. Solo 5. Y Saddleback es una iglesia conducida con propósito. Porque esta iglesia fue construida sobre esos 5 propósitos. Y ya son 40 años. El otro día preguntaron, ¿alguna vez has buscado en Google la frase conducidos con propósito? Le dije no. Y me dijo, ¿deberías? Deberías ver el impacto que esta iglesia ha tenido alrededor del mundo en los últimos 40 años. Así que solo escribí iglesia conducida con propósito. De hecho, escribí un libro sobre eso en 1995. Vendió más de 1 millón de copias. El número de veces que iglesia conducida con propósito se menciona en Internet es este. Google, iglesia con propósito, casi 49 millones de búsquedas. En Internet se menciona 49 millones de veces iglesia con propósito. Después escribí vida con propósito. Y solo arrojó 550 millones de referencias en Internet. Medio millardo de referencias sobre una vida con propósito alrededor del mundo. Amigos, hay una palabra para esto: impacto. Solo Dios pudo hacer esto. Ni tú, ni yo, ni nadie pudo hacerlo. Solo Dios puede hacer esto. Hoy revisaremos el mensaje más básico de esta iglesia. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Si has asistido a cualquier clase 101, esta es la primera sesión de la clase 101. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y creo que si está allá afuera 550 millones de veces, probablemente deberíamos hablar de ello aquí y revisarlo. Y recordar para qué te puso Dios en este planeta. Porque literalmente está impactando continentes. Mark Twain fue quien dijo, los 2 días más importantes en tu vida son el día que naces y el día en el que averiguas para qué. Esos son los 2 días más importantes. La mayoría de la gente se pasa la vida sin conocer el propósito de Dios para su vida. Pero Dios es muy claro, no está tratando de ocultarlo. Si quieres conocer el propósito de tu vida, debes empezar con Dios. Dios jamás ha creado algo sin un propósito. No hay planta que no tenga propósito. Toda planta y todo animal tienen un propósito. Cada roca, cada árbol tienen un propósito. Cada ser humano, si tu corazón está latiendo, hay un propósito para tu vida. Si estás vivo es porque Dios no ha terminado con su propósito para ti. Ahora, si quieres conocer tu propósito, si sostuviera en mi mano un invento que jamás has visto y te preguntara cuál es su propósito, no tendrías la menor idea. Claro que podrías adivinar.
Las clases de filosofía adivinan, creo que la vida es esto, pero solo están adivinando. O puedes adoptar la visión popular, busca dentro de ti tu propósito. Alguien tiene que alzar la voz y decir, eso no funciona. Yo vi dentro de mí y solo vi un desastre. No sé tú, pero yo quedé más confundido. No puedes darte un propósito porque no te creaste a ti mismo. Eso no tiene lógica ni sentido. Jamás descubrirás tu propósito buscando dentro de ti, porque no te creaste a ti mismo. Si tuvieras aquí un invento, solo sabrías su propósito. Si hablas con el inventor, ¿con quién lo creó? O lees el manual del fabricante. Es la única manera de saberlo, la única manera en la que sabrás tu propósito en la vida si hablas con tu creador o si lees el manual del fabricante. Así que veamos rápidamente algunos versos en pantalla. La Biblia dice en Efesios 1:11, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Parte de su propósito general que Él trabaja en todo y para todos. Dios no solo tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para cada vida, tiene un propósito para la historia. Todo está encaminado a una conclusión, todo es parte del plan. Observa el siguiente verso, la Biblia dice en Colosenses 1, todo, absolutamente todo, comenzó en Cristo y encuentra su propósito en Él. Así que nunca conocerás el propósito de la vida sin hablar con Dios y sin leer su manual. Permíteme resumir esto, fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Mientras no entiendas eso, la vida no tendrá sentido. Fuiste creado para la eternidad. Dios tiene planes de largo plazo para tu vida. No fuiste creado para 80 años en la tierra. Fuiste creado para miles de millones de años en la eternidad. Dios tiene planes a largo plazo. Pasarás más tiempo de aquel lado de la muerte del que pasarás de este lado de la muerte aquí en la tierra. Esta es una tarea temporal. A lo mucho serán unos 100 años, pero pasarás miles de millones de años en el cielo o en el infierno. En uno o en el otro. La vida aquí en la tierra es la preparación para la eternidad. Esta es la etapa de preparación, el calentamiento, el preescolar antes de empezar la escuela de verdad. Esta es la vuelta del calentamiento antes de la carrera. Este es el ensayo general antes de la eternidad. Dios quiere que aprendas 5 cosas mientras estás en la tierra que te prepararán para la eternidad, y en esta tarea temporal, a través de tus decisiones estás eligiendo a qué lugar irás en la eternidad. Esta es la etapa de preparación. Dios quiere que practiques en la tierra la meta que Él tiene para ti en el cielo. Así que hoy revisaremos los 5 propósitos para tu vida. Esto es parte del ADN de Saddleback y lo hemos compartido por todo el mundo. Pero primero quiero que vean un video, porque lo otro que haré durante este mes de aniversario es que les estaré presentando algunos de los pioneros, los miembros originales de Saddleback que aún están aquí, 40 años después. Una pareja se llama Jerry y Marian McFadden. Quiero que vean esto y pasamos al mensaje. Hola a todos, esta semana tengo otra pareja de miembros fundadores de la iglesia Saddleback, Marian y Jerry McFadden. Ellos han sido literalmente mis mejores amigos durante 40 años y durante esta serie les estoy presentando pioneros de la iglesia que aún están aquí. Ellos tienen la distinción de ser una de las parejas que casé en esta iglesia. Eso fue algo importante. Empecemos por la pregunta que les hice a Lee y a Cynthia la semana pasada. ¿Cómo ha sido ver 40 años de esta familia de fe desde el inicio? Para mí fue increíble llegar antes de que hubiese 100 personas. Muy bien. Y un par de semanas después tuvimos que poner sillas en los pasillos. Eso iba en contra del código de bomberos, pero dijiste que teníamos un bombero, es más fácil ser perdonado que pedir permiso, y pasamos de ser decenas a cientos a miles a lo largo de los años. De hecho, pasó muy rápido. Y fue increíble ver tantas personas queriendo escuchar la palabra de Dios de una forma simple, lo cual fue muy bueno para mí, y también verlas adorando. Me sorprendió que hubiese tanta gente con ese interés.
Eso me habló y ciertamente me cambió la vida. Había mucha energía. Claro que la había. Había mucha emoción. Era algo nuevo. Estábamos haciendo muchas cosas de otras iglesias que no hacían, pero todas las hacen. Como por ejemplo, nadie tenía bandas de alabanza. ¿Nadie tenía una batería en su iglesia? Quizá el 1% de las iglesias cristianas tenían una batería. ¿Qué hay de ti, Marianne? Creo que en mi caso, porque cuando llegué no era cristiana, fui salvada y luego vine a la iglesia. Creo que era tan diferente y como era pequeña entonces... Cuando comparo lo que era entonces con lo que ahora soy, estaba revisando porque, como sabes, conservo mis notas originales desde 1980, tengo las de cada sermón, no teníamos boletines impresos, puedes ganar dinero si los publicas, quizá tenga más notas que tú, estoy seguro que sí, todas están a mano y recuerdo que no entregaban boletines, sí creo que fueron casi 5 años, sí tengo ese cuaderno desde 1980, al estarlo leyendo también encontré tarjetas originales de cumpleaños, notas de agradecimiento escritas a mano. Y nosotros también les escribíamos notas a las personas. Creo que la diferencia es que algunos de esos ciudadanos siguen estando hoy en día aquí. Aunque la iglesia es más grande, solo sé que se hace diferente. Hemos sistematizado todo, porque muchas cosas las pensábamos y solo las hacíamos. Es lo que debemos hacer por amor. Recuerdo el primer picnic. Y pensé que en una comida canasta que cada persona llevaría un platillo, pero nadie llevó un platillo. Todos llevaron algo de KFC, Taco Bell, Häagen-Dazs. Y fue cuando me di cuenta que no estábamos en el medio oeste. Fue al estilo Orange County. Sí, picnic al estilo Orange County. La mayoría no éramos gente de iglesias. Ni siquiera sabía lo que era una comida canasta. Claro que no lo sabías. No crecimos en la iglesia, así que muchas de esas cosas eran nuevas. Eso es completamente cierto. Buen punto. Bueno, cuéntenme cuáles fueron sus primeras experiencias. ¿Qué hizo la iglesia para que fueran más allá? En su crecimiento espiritual, en su caminar con el Señor. En mi caso, en ese tiempo, estabas dando la clase pastoral de 6 semanas. También tengo las notas originales porque no había material impreso y tuve que escribir todo. Pero nos enseñaste la importancia de la palabra y de la oración, cómo tener un devocional efectivo, cosas que se enseñan hoy en día en la clase 201 y en las clases que se han desarrollado. Así que en mi caso todo era verdaderamente nuevo. Aprender conceptos como fraternidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo es la verdadera adoración estando junto como un cuerpo de creyentes? Así que creo que lo que más me ayudó fue la clase. Y querer entender me llevó a ese lugar de compromiso. Jerry, en el caso de Marianne fueron las clases y las notas, pero no para mí. En mi caso fue ver lo que estaba pasando. Y básicamente nos vimos forzados a servir. Era la inscripción, había que llenar los puestos. Así es, si asistías aquí tenías que trabajar. Había que poner las sillas, teníamos que desmontar el auditorio. Y cuando vi que todos colaboraban, la verdad no había que insistir mucho para que la gente fuera voluntaria. Ellos solo lo hacían. Recuerdo las tarjetas de petición de oración. La pila crecía más y más y yo pensaba, ¿quién va a leer todas estas cartas? Fue algo que pude ver. Y la forma en la que compartías creo que es lo que más me hablaba a mí. No era muy complicado el cómo ser salvo y cómo tener una relación con el Señor. Creo que eso fue lo más importante para mí. No era difícil entender o querer ser parte de ese tipo de estilo de vida. Es interesante porque antes de empezar Saddleback, con Kay, ustedes, Don y el equipo original, yo había estado predicando casi 10 años, unos 8 o 10 años, así que tenía una lista de pendientes de unos 100 sermones que pude haber usado cuando empecé. Pero cuando hicimos la encuesta original y le preguntamos a la gente ¿qué satisfará tus necesidades?, mucha gente dijo, dame algo el domingo que pueda usar el lunes. Así que leí cada sermón que había predicado hasta ese momento y los boté todos excepto 2. Y empecé a predicar de una forma completamente nueva, que es más como una conversación animada. Y quise empezar por una necesidad real que las personas tenían.
Regresaremos después con Jerry y Mary Ann. La pregunta acerca de algunos de estos propósitos, aunque no de todos, existen 5 propósitos para tu vida. El primero es este. Dios me planeó para su deleite. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Les mostraré algunos. Apocalipsis 4:11. Porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para tu deleite. Fuiste creado para que Dios pudiese amarte. Fuiste creado para su placer. Si Dios no hubiese querido amarte, no existirías. Fuiste creado para ser del agrado de Dios. Salmo 149:4. Porque el Señor se deleita en su pueblo. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano. ¿Se deleitan con sus hijos? Que digas, a veces. Sí, a veces, pero la verdad es que cuando están durmiendo en la noche pueden haber sido demonios en el día, pero son angelitos cuando duermen. Yo solía entrar y sentarme a ver a mis hijos dormir. Yo me sentaba y los veía respirar. Veía cómo sus cuerpos subían y bajaban. Veía cómo su pecho subía y bajaba una y otra vez. Me deleitaba tanto viendo a mis hijos respirar cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Yo los creé. No tenía que estar haciendo algo espiritual. No tenían que estar memorizando versículos, ganando almas para Cristo, estudiando la Escritura. Ellos solo estaban durmiendo. Esa es la forma en la que Dios se sienta cerca de ti. Dios se deleita al verte ser tú mismo. Todo el tiempo. No estoy hablando de tus pecados, sino de cuando eres simplemente tú. Si te diseñó para ser organizado y estás organizando un closet o algo, si te diseñó para ser un vendedor, si te va a hacer una buena venta, esa es mi hija, ese es mi hijo. Cuando te ve haciendo arte, música, matemáticas, mecánica o lo que sea, no es solo con lo espiritual. Dios disfruta viéndote ser quien eres, porque Él te creó. Fuiste planeado para deleitar a Dios. Me has escuchado decir muchas veces, no puedes hacer que Dios deje de amarte. Puedes intentarlo, pero fracasarás. Porque el amor de Dios no se basa en tu perfección. Se basa en quién es Él, en su carácter. En la pantalla está Efesios 1:4. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios pensó en nosotros y nos escogió como el centro de su amor. No caballos, vacas u hormigas, nos escogió a nosotros, seres humanos. Nos escogió como el centro de su amor. Fuiste planeado para deleitar a Dios. ¿Cuántas veces en 40 años me has escuchado decir, Dios no solo tiene amor, Él es amor? La Biblia dice que Dios es amor en su carácter, su esencia, su naturaleza. Y como les he dicho, Él no te necesitaba, Él te quería. Fue su amor que quiso crearte. Ahora la diferencia entre nosotros y los animales es que, a diferencia de ellos, nosotros somos hechos a imagen de Dios, lo que significa que tienes la habilidad de corresponder el amor. Las vacas no aman, las hormigas no aman, los gusanos no aman, los peces no aman. Solo los seres humanos aman, porque solo los humanos son hechos a imagen de Dios. Tu primer trabajo es dejar que Dios te ame, y la segunda parte de ese trabajo es aprender a amarlo de vuelta. Mientras más entiendas cuánto Dios te ama, más lo amarás a Él. El problema no es cuando dices, no amo lo suficiente a Dios, el problema es que no entiendes cuánto te ama a ti. Porque si en verdad entendieras que Dios creó el universo entero, para crearte a ti y poder amarte, no podrías evitar amarlo a Él. No sabes cuánto te ama Dios si no lo amas a Él. Todavía no lo entiendes. Un día Jesús caminaba en la calle, se le acerca a alguien y pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Y él dice, no es gran cosa, puedo decírtelo en 2 oraciones. Puedo resumir toda la Biblia en solo 2 oraciones. Ama a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, y por cierto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo se trata de amor. ¿Por qué? Porque tu primer propósito de vida es que fuiste planeado para el deleite de Dios. Él te creó para amarte. Y quiere que aprendas a aceptar su amor y amarlo a Él.
Jesús dijo esto en la pantalla. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Es el primer propósito de tu vida. Dejar que Dios te ame y aprender a amarlo en respuesta. Lo más importante en tu vida es conocer a Dios, saber que te ama. Y lo más importante que debes hacer en tu vida es aprender a amarlo. Cada mañana te sugiero que hagas como yo. Puedes arrodillarte o sentarte al lado de tu cama, pero antes de salir de tu cama, me siento al lado de mi cama y digo: Señor, yo sé que me creaste para amarme, gracias y te amo. Y si no termino nada más, quiero conocerte un poco mejor y amarte un poco más. Porque es el propósito de mi vida. Y si al final del día no me importa cuántos problemas tenga, pecados cometiste o cuántas cosas pasaron mal en tu vida, si al final del día conoces un poco más a Dios y lo amas mejor, fue un día exitoso. Por otro lado, no importa cuántas cosas logres o dinero hagas, cuántas veces impriman tu foto en revistas o carteles o cuán famoso seas, no importa si no conoces a Dios un poco más y lo amas mejor, desperdiciaste el día. Porque no fuiste puesto en la tierra solo para marcar tu lista de pendientes. Ese no es el propósito de tu vida, el marcar tu lista de pendientes. Ahora, este primer propósito de la vida, escribe esto: el primer propósito de la vida es conocer y amar a Dios. La palabra de la Biblia de conocer y amar a Dios es adoración. Adoración. La adoración es dejar que Dios te ame y amarlo a Él. Cualquier momento que estás expresando amor a Dios, estás adorando. Muchos creen que la adoración es música. La música es una forma de adorar. Pero puedes adorar en silencio, al dar, al escuchar, o de 100 maneras diferentes. Adorar simplemente es expresar mi amor a Dios. Puedes estar construyendo algo para la gloria de Dios, y eso es adorar. Es expresar tu amor a Dios de cualquier manera diferente. Ahora, la alternativa a la adoración, ¿sabes cuál es? Es preocupación. Lo opuesto a la adoración es la preocupación. La preocupación es la señal de advertencia de que dejaste a un lado a Dios. La preocupación es la señal de que te enfocaste en ti y no en Dios. Así que todos los días tienes la elección de preocuparte o adorar. Si adoras, no te preocuparás. Si te preocupas, no adorarás. Una de las dos estará en tu cerebro todo el tiempo. Veamos este versículo en la pantalla. La Biblia dice, Mateo 6:32, los que no conocen a Dios están siempre preocupados. ¿Por qué? Porque no están enfocados en su grandeza y amor, sino que están enfocados en sus problemas e inseguridades. Este es el primer propósito de tu vida, aprender a adorar. Entre más aprendas a adorar, menos te preocuparás en la vida. Número 2, segundo propósito de tu vida. Dios no solo me planeó para agradarle. Dios me hizo para ser parte de su familia. Fuiste creado para ser parte de su familia. La semana pasada dimos un mensaje entero sobre esto. La familia de Dios se llama iglesia. Me brincaré esto porque toda la semana vimos cómo Dios te formó para su familia. Pero veamos estos versículos rápidamente. Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Cuando entras a la familia de Dios, a su iglesia, le da un gran gusto. Dios quería una familia y que fueras parte. La intención que Dios nunca fue para que pasaras tu vida solo. Dios odia la soledad. Lo primero que dijo Dios que estaba mal en la tierra fue que no está bien que el hombre estuviera solo. Dios odia la soledad y no me refiero a si estás solo, no, necesitas una familia. Y la familia espiritual ya la vimos, va a durar más que la física porque es eterna. Primera de Pedro 1:3, Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para que ahora seamos miembros de la misma familia de Dios.
No estás en la familia de Dios si no has nacido de nuevo. Eres amado por Él, creado por Él, pero no estás en esta familia. Solo hay dos maneras de entrar a la familia y ambos versículos lo mencionan, ya sea que te adopten o que hayas nacido en ella. Y Jesús dice, estoy en ambas, te estoy adoptando y eres nacido de nuevo. Así es como entras a la familia de Dios. Ahora, cuando naces físicamente, en automático eres parte de la raza humana. No tienes opción. Cuando naces físicamente, en automático eres parte de la raza humana, pero no eres parte de una familia local hasta que alguien decide llevarte a casa. Es una elección. Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando naces de nuevo espiritualmente, naces en la familia universal de Dios. Pero no eres parte de su familia física llamada iglesia hasta que lo eliges. Esa será mi familia, mi casa, mi base espiritual. ¿Qué es la familia de Dios? Lo vimos la semana pasada. Primera de Timoteo 3:15. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia no es una institución, es una familia. El propósito de Dios para tu vida incluye no solo creer en Él, sino pertenecer a su familia. Puedes decir, soy un creyente, pero también perteneciente. Porque estar o ser parte de la familia de Dios es lo que te hace salvo. Dice ahí que la familia es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué pasa cuando un edificio no tiene columna y fundamento? Se colapsa. Lo hemos visto muchas veces en California por los terremotos. Necesitas el apoyo espiritual de la familia de Dios y necesitas un grupo pequeño para apoyarte en los terremotos de la vida. ¿Cuál es el soporte en tu vida? La iglesia, la familia espiritual de Dios. Primera de Pedro 2:17, ama a tu familia espiritual. Es lo más claro que puedes obtener. Es un mandato de Dios que ames a tu familia espiritual. Si no amas a esta familia, encuéntrala y elígela. Y di, esa es mi familia de la iglesia que amaré. Un día cuando llegue al cielo, harás dos cosas ahí. Amarás a Dios y a su familia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas mientras estás aquí 80 años? Practicar. Cuando llegues al cielo practicarás amar a Dios, otros creyentes y a su familia. ¿Por qué? Para que cuando llegues al cielo no seas un tonto. Ya sabes cómo amar a Dios y a otros cristianos que a menudo no somos amables. Que por cierto, tú tampoco lo eres. Que vivamos arriba con los que amamos sería una gloria. Que vivamos abajo con los que conocemos es otra historia. Amamos a las personas en lo ideal, pero no los amamos en lo real, porque todos tenemos palabras, problemas y nos equivocamos. Dios quiere que aprendamos a amar a personas reales, no ideales. Por eso puso a tu alrededor a los que están sentados contigo. No los veas. Tómalo con calma. Pero Dios permite que personas en tu vida a propósito para lijar tus bordes ásperos. No vayas a casa y digas, cariño, gracias, ten una lija. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Dios quiere que la adoración sea un hábito. Encierra hábito en tus notas. Dios quiere que la adoración sea un hábito y también la comunión. Aquí está el segundo propósito. El segundo propósito de la vida es aprender a amar a otros. El primer propósito es aprender a amar a Dios y se le llama adoración. El segundo propósito es aprender a amar a otros y se llama comunión. Como dos compañeros en un barco se tienen que llevar bien, porque van hacia la misma dirección y se tienen que llevar bien. Como dije a Mary Ann y Jerry McFarren, los casé, llevé a Cristo, los bauticé. En un punto se fueron y estaban sirviendo en otra iglesia. Pero regresaron cuando Jerry tuvo cáncer. Y él lo explicará. Quiero que escuches por qué regresaron y el soporte que tenían aquí. Escuchen esto. Como saben, hemos enfatizado grupos pequeños, relaciones.
los 58 mandamientos de los unos a los otros, quería invitarlos a compartir en 40 años. No me imagino todo lo que hemos pasado. Díganme la importancia de las relaciones en la familia de Dios. La importancia es muy difícil de explicar, pero sé que todavía estamos conectados a parejas de hace 40 años. Todavía vienen a nuestra casa, y también vi el soporte que la iglesia te dio en oración, consejería. La iglesia fue realmente una familia, y lo llamamos nuestra iglesia de casa. ¿Cómo mencionaste los problemas por los que pasaste tener esa iglesia y comunión? La razón por la que estamos en la iglesia es hace 8 años nos diagnosticaron cáncer. Y el pronóstico no era bueno. Y en ese momento, cuando dejábamos Saddleback, servíamos en otras iglesias. Pero siempre regresábamos por un domingo o lo que fuera el caso. Pero esta vez que regresamos, empezamos a regresar después del diagnóstico. Marianne dijo, Saddleback es nuestra iglesia de casa. Dije, empezamos aquí y terminaremos aquí. Estamos aquí para siempre. Parte de esa razón era que no sabía cuál sería mi pronóstico. Realmente era muy malo y el Señor me sanó. Sin dudas, las oraciones de las personas y mi fe que construí de la iglesia. Querías a tu esposa en la familia, que la protegiera también, pero por eso regresamos. Pensé que no lo iba a lograr. Pero si no lo iba a hacer, la regresaría al lugar donde sé que la cuidarán. ¿Qué te dije cuando hice tu boda? Bueno, no es un buen momento para mencionarlo. Tuve cáncer, pero en fin, dijo, te bautizo y los caso, y probablemente los enterraré. No era una profecía, solo lo dije. Pero estoy saludable de nuevo. Es donde necesitábamos estar y donde estaremos. Y sabías que tendrías un apoyo aquí, completamente. Ya conocíamos a las personas aquí, fue el lugar para estar. El pensamiento que vino a mi mente fue que cuando me rompí el brazo hace años, no podía manejar, vestirme, ni hacer nada. Cuando finalmente pude ir a terapia física, algunos me llevaron. Y la oficina del terapeuta físico al que iban no eran creyentes. Recuerdo que seguido me preguntaban, ¿cómo conoces a tantas personas? Y todos oran por ti, tienes mucho apoyo. No solo era importante para conectarse y tener ese soporte para apoyarnos, sino que era la luz para que el mundo viera. Con ese tipo de comunión, Jesús en tu vida y teniendo relaciones cercanas, donde están uno para el otro, servía un doble propósito. Muy bien. Propósito 1, fuiste creado para el deleite de Dios, me hizo para amarme. Propósito 2, fuiste formado para la familia de Dios, me hizo para pasar por la vida en esta familia de la iglesia, no para vivirla por mí mismo, donde tengo soportes en tiempos difíciles. Propósito 3. Dios me creó para ser como Cristo. Dios me creó para ser como Cristo. Una vez que entiendes este tercer propósito, muchas cosas de la vida tendrán más sentido, en particular todos los problemas y dificultades que enfrentas, porque Dios quiere que madures espiritualmente. Su meta no es que tu vida aquí sea cómoda. Eso es el cielo y vendrá un día. Esta es la escuela donde aprendes. Aquí es donde quieres crecer en carácter. Y envió a Jesucristo a ser el modelo de lo que quiere que todos nos convirtamos. Quiere que aprendamos a pensar, actuar, sentir, tratar a otros como Cristo. Ser como Cristo en nuestras actitudes, acciones y pensamientos. Jesucristo fue el ser humano perfecto. Nunca lograremos perfección aquí en la tierra, pero ese es nuestro modelo. Fuiste creado para convertirte como Cristo. Empezando ahora aquí, y cuando llegues al cielo, Dios lo terminará ahí. Y serás completamente transformado en perfección.
Ahora, como dije, una vez que entiendas, muchas cosas tendrán sentido. Dios está mucho más interesado en lo que te estás convirtiendo que lo que estás haciendo. Está mucho más interesado en lo que eres en la vida que lo que haces. Todos siempre están preocupados. Dios quiere que hagas esto. Dios probablemente diga, es tu decisión, en lo que estoy más interesado es en el tipo de persona en que te vas a convertir. ¿En qué tipo de hombre te estás convirtiendo ahí? ¿Te estás convirtiendo más devoto como yo? Nunca serás un Dios. Esa es la mentira más antigua. Satanás dice, come esta fruta y serás tu propio Dios. Esa es la nueva era, eres tu propio Dios. No eres Dios, ni siquiera un mini Dios. Nunca serás Dios. Si eres un Dios, no puedes resolver tus problemas, menos los del mundo. Pero Dios quiere que te hagas devoto. Eso significa como en el carácter. Quiere que seas amoroso, amable, paciente y todas estas cosas. ¿Por qué está Dios más interesado en tu carácter que en tu carrera? ¿Por qué? Porque no tomarás tu carrera a la eternidad, pero sí tu carácter. Llevarás al tipo de persona que te convertiste en este planeta a la eternidad. Lo que te convertiste es mucho más importante que lo que haces en tu vida. Puedes hacer muchas cosas diferentes, pero la clave es crecer espiritualmente, convertirse como Cristo. Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Este es el tercer propósito de la vida, convertirse como Cristo. Fuiste creado para convertirte como Cristo en carácter. Colosenses 1:15. Veamos al Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Él es la meta. Amigos, lo que les estoy diciendo no es el plan B, sino que ha sido el plan de Dios desde el principio de la creación. Lo primero que Dios dijo fue, hagamos al hombre a nuestra imagen. El pecado lo arruinó, pero los planes de Dios nunca cambian de hacerte a su imagen, que tengas su carácter. Que seas tan amoroso, verdadero, paciente, sabio como Él. Dios quiere que seas hecho a su imagen. No un Dios, sino de carácter devoto. La pregunta que he hecho por 40 años es esta. ¿Por qué esto me está pasando a mí? O versión 2, ¿por qué esto me está pasando a mí ahora? La respuesta a ambas es lo que dije, el tercer propósito, para hacerte como Cristo. Esa es la meta. La meta de Dios no es hacerte sentir cómodo, sino su meta es hacerte como Cristo. Y no cambiamos cuando vemos la luz, sino cuando sentimos el calor. Las lecciones más grandes en tu vida las aprenderás del dolor. No he aprendido nada del éxito. 0. No he aprendido nada de la fama. Todo lo que he aprendido en la vida ha sido por el dolor, conflicto y sufrimiento. Es el mejor maestro. Cuando las cosas pasan como quieres, no aprendes nada, solo piensas, soy muy suertudo. Oh, soy muy inteligente. Y va a ser un viaje del ego. Las más grandes lecciones de tu vida a menudo vendrán de tu dolor más profundo. Dios nos murmura en nuestro placer, nos grita en nuestro dolor. Ahora bien, ¿cómo nos hace Dios más como Jesús? La Biblia dice esto. Filipenses 2:5, en sus vidas piensen y actúen como Jesucristo. Es el tercer propósito, que conforme envejezco espero pensar más como Cristo. No como yo, pero como Cristo. ¿Cómo hace Dios eso? Primero, ¿cómo es Jesús? La imagen perfecta de Jesús es Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, fidelidad y dominio propio. Esas 9 cualidades son la imagen perfecta de Jesús. Dios quiere
construir esas cosas en tu vida, muy seguido poniéndote en la situación exactamente opuesta. ¿Cómo Dios nos hace como Cristo? Bueno, Dios quiere que ame más. Quiero amar en grande en la vida, quiero amar a la gente profundamente. ¿Cómo Dios desarrolla el amor en mi vida? Ando por la calle un día y de repente estoy lleno de amor y ahora amo a todo el mundo. No funciona así. ¿Cómo me enseña Dios amor verdadero poniéndome alrededor de gente antipática? ¿Es fácil amar gente como ustedes, que son cool? Pero si Dios va a enseñarme amor verdadero, te va a poner con gente antipática. ¿Qué hay del gozo? ¿Cómo te lo enseña? Es distinto a la felicidad. La felicidad depende de lo que pase, de las circunstancias. Disneyland es el lugar más feliz en el mundo. Cuando voy ahí soy feliz. Cuando salgo y veo lo que gasté, no soy feliz. Es circunstancial. La felicidad no dura. El gozo es interno y es eterno. El gozo lo aprendes en medio del dolor. Ahí es como el libro de mi esposa dice, tú eliges el gozo. El gozo es una elección. Y lo aprendes en medio del dolor. Ojalá tuviera tiempo de ahondar en todo. ¿Y la paz? ¿Cómo la enseña Dios? No cuando todo va bien. Estás de pesca en Alaska y dices, nada mejor que esto. Es genial. Cualquiera tendría paz ahí. ¿Cómo te enseña Dios paz? Todo va mal en tu vida. Y estás bajo presión y el teléfono suena, tocan el timbre, y el bebé vomitó y el perro mordió al gato, el gato le mordió la cabeza a la Barbie, se queman los frijoles, todo pasa a la vez, y tienes diarrea. Ahí es donde aprendes paz verdadera. Dios te pone en la situación exactamente opuesta. Volverse como Cristo es un viaje, te va a tomar tu vida entera. No vas a ser como Cristo de la noche a la mañana. Yo todavía no lo logro. Pero puedo decir como Pablo, gracias a Dios no soy lo que era. Gracias a Dios soy lo que soy ahora. Gracias a Dios no soy lo que voy a ser. Y también es verdad para ti. Esto es un viaje. Este es el tercer propósito de tu vida. Ahora, anota esto. El tercer propósito de la vida es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Eso se llama discipulado. Hablamos de la adoración, comunidad, discipulado. Esas son amar a Dios, amar a su familia y crecer como Él. Conocer a Cristo, crecer en Cristo y amar a su familia. Dios quiere que crezcas. Cada problema en tu vida tiene un propósito. Y si confías en mí en esto, confía en la palabra de Dios, no en mí. Confía en la palabra de Dios en esto. Puedes aprender de cualquier situación en la vida. No importa lo mala o maligna que sea. ¿Qué tan dolorosa sea? Puedes aprender de todo eso con la actitud correcta. Y así es como conviertes tus cicatrices en marcas de belleza en tu vida. Así es como ves a Dios transformar y crear belleza de las cenizas y restaurar todos los años que estuvo arruinado. La Biblia dice en Hebreos 6:1, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Esta es la meta de Dios para tu propósito, tan firmes como deben ser los cristianos. ¿Será posible envejecer sin madurar? Oh, bebé. Todos conocemos a gente así que envejeció, pero no maduró. Y siguen siendo egocéntricos, egoístas, gruñones, amargados, de viejitos y viejitas. Puedes envejecer y nunca madurar. Este es el problema fundamental en nuestra cultura en Estados Unidos y literalmente por todo el mundo hoy día. Tenemos una cultura increíblemente inmadura. Está llena de bebés espirituales. ¿Por qué lo digo? ¿Los bebés son egocéntricos? ¿No piensan en nadie más que ellos mismos?
Los bebés son egocéntricos, los bebés son impacientes, lo quieren ya, no entienden la diferencia entre no y todavía no. Los bebés no pueden retrasar la gratificación. Si algo describe a nuestra cultura es lo quiero ya, quiero sexo ya, quiero comprarlo ya, quiero el placer ya, quiero todo ya, no quiero esperar. La incapacidad de retrasar la gratificación ha destruido una cultura tras otra por miles de años. Y ahora estamos en este ciclo. Los bebés se enfocan en sus sentimientos. Hoy en día no importa la verdad, es lo que siento y si lo siento debe ser verdad. Siento esto, así que debo hacerlo. Tus sentimientos te mienten todo el tiempo, pero enfócate en sentimientos. Enfócate en emociones a corto plazo, metas a corto plazo, no largas. Tenemos una cultura increíblemente inmadura. Pero Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Hebreos 5:12 dice, ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Hoy estuve pensando mientras oía la entrevista de ayer. Tal vez fui demasiado suave con ustedes. En otros años, pero en mis años maduros me estoy haciendo blando, porque no sé si te he estirado como lo hice con los grupos. Y oyes a todos decir, apenas éramos salvos, nos ponían a trabajar. Y Mary Ann dijo, aprendí la verdad sirviendo. Lo aprendí así, y mi intención es corregir eso este año. Seré muy malo. ¿Cómo creen? Los amo. Bien, número 4, cuarto propósito. Dios me formó para servirle. No fuiste puesto en esta tierra para ocupar espacio. Usar recursos, respirar, usar agua, cansarte y morir. No, fuiste puesto para hacer una diferencia. Fuiste puesto para contribuir. Fuiste puesto para impactar con tu vida. Dios planeó para que hicieras ciertas cosas en tu vida para hacer el mundo un mejor lugar. Dios me formó para servirle. ¿Cómo puedo servirle? Es invisible. Servimos a Dios al servir a otros. Un día le servirás directamente en el cielo, pero aquí la única forma de servirlo es sirviendo a otros. Dios te puso en este planeta para hacer una contribución y te ha formado de forma única para el servicio o ministerio que Él tiene. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Salmo 138:13. Tú me moldeaste primero por dentro. Dios te cableó tu personalidad antes de hacerlo con tu cuerpo. Me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Fuiste un bebé de receta. Dios te recetó antes de que nacieras. Y Él te formó. Tenemos una clase de esto. Esta clase se enseña en Saddleback cada mes, pero se enseña en todas las miles de iglesias. Solo que se inventó aquí, se llama la clase Forma, descubrir mi ministerio en la vida. ¿Cuál es mi nicho? ¿Dónde está mi impacto? ¿Dónde estará mi contribución en este planeta? Y hablamos de tu forma, de tus dones espirituales. Tu corazón, capacidades, personalidad, experiencias. Dios te programó con todas estas cosas. Y luego tus experiencias. Dios usa tus experiencias educativas y de familia, buenas y malas, y también experiencias personales, espirituales y educativas. Pero lo que más usa son experiencias dolorosas. Y como dije, Dios nunca quiere desperdiciar un dolor en tu vida. Dios no tiene por qué causar dolor en tu vida. Hay mucho de eso. Está roto. Pero Dios usará el dolor en tu vida para algo bueno. Vas a tener dolor en tu vida. La pregunta es si lo vas a usar para bien o no. Todos tienen dolor en la vida, cristiano o no, o lo que sea. Todos lo tienen. La pregunta es si lo usarás para bien o no. ¿Dejarás que construya tu carácter y te haga más como Cristo? Efesios 2:10, la Biblia dice esto. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Fuimos creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano. Fuiste creado para buenas obras mientras vivas en esta tierra.
ya que planeó de antemano para que nos ocupáramos de ella. Estas buenas obras, hay otra palabra para eso, se llama tu ministerio o tu servicio, y este es el cuarto propósito de tu vida: adoración, comunidad, discipulado, ministerio. Tu ministerio, no todos son pastores, pero todos tienen un ministerio. Es la forma en que sirves a Dios sirviendo a otros. Es la forma en que contribuyes al mundo y dejas el mundo un mejor lugar. Cada vez que usas tu talento para ayudar a otros. Eso se llama ministerio. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:10, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que ha recibido. No dice asegúrate de usarlos para ganar mucho dinero. Que cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Verás, mucha gente malentiende el cielo. Y he bromeado de esto con ustedes. Si crees que eso es como la televisión o el cine, con razón no quieres ir. Porque el cielo se ve como el lugar más aburrido. Para empezar, todo es blanco. ¡Qué aburrido! Vivimos en un mundo de color. ¿Por qué harías el lugar perfecto de un solo color? Tonterías. Dios que creó amaneceres y atardeceres. En el cielo la idea humanista es que es todo blanco. Todo es blanco, no hay color. Hay neblina hasta las rodillas. Caminas en neblina y nunca puedes atarte el zapato porque no lo puedes ver. Estás en una bata blanca. Tienes alas de ángel y tocas un arpa. Y lo he dicho muchas veces, eso sería el infierno para mí. Eso sería el infierno. No me imagino pasar la eternidad haciendo eso. No. El Dios que creó las olas y los rollos de canela, y el Dios que creó el sexo y los picos de montañas y la belleza, y todos los pescados de colores en el mar, créeme, el cielo no será aburrido. Este es un lugar imperfecto, está roto y aún así es hermoso. Solo imagina cómo será el cielo. Ni podemos imaginar porque nuestros cerebros son muy pequeños para eso. Es como una hormiga queriendo entender el Internet. No tienes la capacidad. Hay otras dimensiones que ni siquiera conoces. Y yo tampoco. Al igual que una hormiga no puede entender a un ser humano. Si pudieras entender todo de Dios, serías Dios. Pero el cuarto propósito de la vida, escribe esto. El cuarto propósito de la vida es servir a Dios al servir a otros. Servir a Dios al servir a otros. Eso se llama ministerio. Aquí en Saddleback, por más de 40 años, más de 500 ministerios diferentes han sido iniciados por gente en la iglesia. Yo no fui, yo no los hice. Yo tal vez hice unos 3 o 4, pero la gente dijo, hay una necesidad, este es mi don, empezaremos el ministerio. Y así es como Saddleback tiene más de 500 ministerios para la comunidad. Ayudando a la gente en todo tipo de necesidades, hay un ministerio para todos. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué en más de 40 años miles de miembros? Y ahora pienso en 25,000 personas que sirven en diferentes tipos de ministerios en esta iglesia, unas 25,000, y es voluntario. Nadie les paga. Nadie ni sabe lo que hacen, ni tú sabes, y tú vienes a esta iglesia. ¿Por qué lo hacen? Una motivación. Gratitud. Gratitud a Dios por crearnos. Por salvarnos, por guardarnos por siempre listos para el cielo. Es gratitud. La Biblia dice esto, Salmo 116:12. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Ese versículo no trata solo sobre diezmar. Ese versículo es sobre tu vida. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Le pregunté a Mary Ann y Jerry de sus 40 años de servicio voluntario. Y esto es lo que dijeron. Vean esto. Ustedes saben de nuestros 5 propósitos.
El ministerio o servicio es uno de esos 5 propósitos. Desde el inicio de esta iglesia han estado involucrados, y lo mencionaste antes, Jerry, de las distintas formas. Todos tenían que hacer de todo, pero conforme crecíamos pudimos especializarnos. Así que habla de lo que tu corazón te dice que hagas, no solo donde te necesitan. Habla de eso. Creo que la primera parte fue ver tantos hombres unirse para ayudar a levantar la iglesia. Y luego expandirse, como dijo Lee Hansford, buen amigo nuestro, sobre Habitat for Humanity. Hicimos eso. También he servido unas semanas en Katrina, cuando pasó eso. Pero ves la fuerza de los hombres juntos. Y para mí, y retiros de hombres, coordiné el primer retiro de hombres, y tal vez no recuerdes, pero no teníamos suficiente dinero para que tuvieras tu propia habitación. Así que tuve que llamarte. Rick, no tengo suficiente dinero para tu propia habitación. En esos tiempos. Y dijiste, no quiero estar solo. No, no quería. Me quedaré contigo. Y pensé, Dios mío, ahora sí tengo nervios. Una vez te llamé sobre un auto, ¿recuerdas? Sí. Llamaba seguido a mi casa para hablar con Mary Ann, porque habían muchas cosas y ella estaba muy involucrada en la iglesia. Y yo contestaba y oía, hola Jerry, es Rick. ¿Está Mary Ann? Y le pasaba a Mary Ann, pero un día él llamó y dijo, Jerry, sé que estás conectado con Laguna Woods, así que necesito un auto barato con pocos kilómetros. Así que empecé a buscar y encontré un Oldsmobile amarillo, era 1972 y lo compró por $500. Lo llevé a México y en Tijuana lo pinté por $500. Le decíamos La Bamba. Pero siempre había en la iglesia, para mí, el que los hombres se juntaran, y en ese entonces, cuando hacíamos retiros, cuando la iglesia era más chica, la alabanza de los hombres era lo que probablemente más me habló. Oír a estos hombres, oír sus voces, cantando y alabando al Señor juntos. Eso era increíble. Recuerdo una vez muy significativamente para mí, y tal vez no lo recuerdes, pero cuando estábamos en el edificio Vista Pin, en nuestra oficina de ahí, y llamé, y estaba pasando problemas fuertes de salud en ese año en particular. En 1981 fue un año duro, ¿puedo poner un pie frente al otro? Y llamé a todos los hombres un miércoles por la noche para que vinieran, y me senté y les dije, amigos, yo sé que Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia, pero no tengo la salud física ahora para hacerlo, así que necesito su apoyo. Cuando me vean limpiarme la cabeza, ¿pueden orar por mí? Y Jerry se paró y dijo, oraremos por Rick ahora. Y se acercaron y pusieron sus manos en mí y oraron por mí. Y fue en ese momento que pensé, está bien, vine para quedarme, porque estas personas cuidan de mí. Y cuando me siento débil, tal vez 90 hombres, tal vez 90 o 100 hombres en esa habitación que me rodearon y oraron, y pensé, si están conmigo, entonces podemos hacer esto. Mary Ann, mi primera experiencia en mi ministerio fue que me pediste ayudar con los niños. No tenía hijos, no sabía nada de la Biblia, pero tenías un corazón cálido. Así es, amaba a los niños. Pero hasta este día sigo usando una Biblia de niños cuando tengo mucho en mi cabeza. Y necesito volver a la palabra, así que aprendí la Biblia a través de servir también. Pero aprendió la Biblia al servir. Así fue. Y la mayoría de mi ministerio en Saddleback ha sido con comida, tanto física como espiritual. Tú eras la nutricionista en jefe en el hospital Saddleback por muchos años. Sí, y cuando me fui empecé a hacer catering para eventos de la iglesia. No teníamos edificio, así que lo hacía ahí. Y luego empecé a hacer estudios bíblicos y alimentarlos con la palabra de Dios y enseñando. 2 estudios bíblicos a la semana en nuestra casa. Asombroso. Sí, ha sido genial. Ustedes representan todo lo mejor de Saddleback y se los agradezco. Gracias, Rick. Gracias a ti. Entonces, fuiste planeado para deleitar a Dios, fuiste hecho para ser parte de la familia de Dios, fuiste creado para ser como Cristo. Y fuiste moldeado para servir a Dios sirviendo a otros. Hay un 5º propósito, por favor escríbanlo. Dios me hizo para una misión. Dios me hizo para una misión. Primero Dios te puso en la tierra para que lo conocieras, para que aprendieras algunas cosas, para que te convirtieras en otras, pero también para que hicieras otras. Dios quiere que hagas algunas cosas con tu vida, y a esta parte se le conoce como
tu misión. Veamos los últimos textos en las notas. En Juan 17:18 Jesús dijo, Jesús, así como el Padre me dio una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Hechos 20:14 Pablo dice, lo más importante es que yo termine mi misión, el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. ¿Y cuál era la misión? Dar testimonio de las buenas noticias acerca de lo generoso que es Dios. Quiero que escribas esto. El quinto propósito de la vida es compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas. Alguien te compartió a ti. ¿Con quién lo has compartido tú? El quinto propósito, una vez que lo reconoces como tal, es compartir con otros. Una vez que sabes que Cristo te perdonó, debes compartirlo con otros. El quinto propósito es compartir las buenas nuevas. La Biblia lo llama dar testimonio. O evangelismo, una palabra griega, que significa compartir las buenas nuevas. Si al oír evangelismo piensas en alguien predicando en televisión, no, el evangelismo es una palabra que significa compartir las buenas nuevas. Es lo que evangelio significa en griego. Testimonio, Dios no quiere que seas su defensor, Él no quiere que seas su abogado. No se trata de convencer a la gente. Tu trabajo es tan solo ser testigo. ¿Qué significa? Decir, yo vi esto me pasó. Un testigo es la autoridad en una cosa, en sí mismo. Nadie puede ser testigo en tu lugar. Solo tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no puedo hacerlo. Dios no te ha llamado a salir en su defensa, te llamó a ser su testigo, lo cual significa yo vi esto me pasó. Así estaba mi vida y así fue como mejoró. Esto ha hecho Cristo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y economía. Esto se llama dar testimonio. Y la Biblia dice que el quinto propósito de tu vida es que Dios te hizo para la misión. Mira este verso en pantalla, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has aprendido de mí, compártelo a hombres fieles que sean idóneos para compartirlo también a otros. Subraya compártelo, de eso se trata dar testimonio. Compártelo a hombres fieles que sean idóneos para compartirlo también a otros. Alguien te compartió las buenas nuevas. ¿Se romperá la cadena contigo? ¿Habrá personas en el cielo gracias a ti? ¿O solo aceptarás las buenas nuevas, pero no las compartirás con nadie más? Eso es un crimen. En cada generación ha habido alguien que ha compartido las buenas nuevas. ¿Se romperá la cadena contigo? ¿Has compartido las buenas nuevas de lo que Cristo puede hacer? Eso es parte de tu misión. Alguien te compartió, ahora te toca a ti. 2 de Corintios 5:18-20 dice, Dios, quien nos ha puesto en paz con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de decir a toda la gente, eso hizo Jesús al morir por nuestros pecados, y decirle a toda la gente sobre, esta es la misión, sobre la paz que podemos tener con Él. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Esa es tu misión. Mira otro verso, Proverbios 11:30. El pueblo de Dios es como los árboles que dan fruto de vida. Esto es lo que Dios quiere ver en ti, frutos de vida. El pueblo de Dios es como los árboles que dan frutos de vida. Muestran su sabiduría al salvar almas. El que salva vidas es sabio, dice la Biblia. ¿Cómo demuestra ser sabio? Trayendo a otros a Cristo. Muestran su sabiduría al salvar almas. El pueblo de Dios da frutos de vida. ¿Qué frutos da una planta de tomate? Otros tomates. ¿El fruto de la papa? Pues otras papas. ¿El fruto de las moras? Otras moras. ¿Cuál es el fruto de los manzanos? Más manzanas. ¿Qué fruto dan los cristianos? Más cristianos. ¿Cómo saber que has madurado espiritualmente? Los niños no se consideran maduros hasta que llegan a la pubertad y son capaces de reproducirse. La capacidad de reproducirse es la marca de la madurez física.
La capacidad de reproducirse espiritualmente es la marca de la madurez espiritual. Puedes tener 30 años de cristiano, pero si nadie ha venido a Cristo por ti, si nunca has tenido bebés cristianos, no te has reproducido. La marca de la madurez es la capacidad de reproducirse. ¿Alguien estará en el cielo gracias a ti? En Saddleback, el modelo para todo lo que hacemos es la Biblia. No nos inventamos nada, todo lo tomamos de la palabra de Dios. Este mes hablaremos sobre por qué tenemos iglesia. El propósito de la iglesia es el mismo que los 5 propósitos para tu vida: adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y testimonio. O conocer a Jesús, amar a Jesús, crecer en Él, amar su familia, servir a Jesús y compartirle. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ayudarte a cumplir tu misión de vida. Una iglesia con propósito te ayuda a vivir una vida con propósito. El propósito de la iglesia es simplemente ayudarte a hacer aquello para lo cual Dios te puso aquí, nada más y nada menos. Esto no es algo que inventamos, es lo que dice la Biblia. Mira cómo era la primera iglesia y terminamos. Hechos 2:41-47 no habla de la primera iglesia en Jerusalén. Así pues, los que creyeron, por favor subraya las palabras que te pediré, comenzando por creer. Primero debes creer. Que creyeron fueron bautizados, encierra bautizados, debes bautizarte, y se unieron al grupo de creyentes, encierra y se unieron, entonces debes creer, debes bautizarte y luego unirte a la iglesia. Se comprometieron a la enseñanza y comunión de los apóstoles, encierra la palabra comprometieron, a la enseñanza y comunión de los apóstoles, compartían sus bienes entre sí. Aquí hay otro propósito, tenemos discipulado, compañerismo, compartían sus bienes entre sí, ese es el ministerio, según las necesidades de cada uno, es la adoración. No dejaban de reunirse para adorar juntos en el templo, y se reunían en grupos en las casas, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso es evangelismo, testimonio. ¿Viste los 5 propósitos en la primera iglesia? Están todos: adoración, compañerismo, discipulado, ministerio, alcance o testimonio. Están todos ahí. Eso fue lo que hizo la primera iglesia. ¿Podemos volver a ver la pantalla? Observa. Esta es la historia de la iglesia de Saddleback. Cada una de estas acciones nos ha pasado a nosotros, incluyendo ir añadiendo a aquellos que son salvos. ¿Sabes cuántos se han salvado en esta iglesia? Aproximadamente 10 personas por día desde que comenzamos la iglesia. Casi 10 al día. No podemos decir lo mismo de otras, pero sé que esta iglesia es una iglesia del Nuevo Testamento y hacemos lo que ellos, y en consecuencia tenemos los mismos resultados que ellos tuvieron. El Señor añade diariamente a esta iglesia. Quiero terminar con un video pequeño de Mary y Jerry donde les pregunté qué mensaje le darían a las nuevas generaciones. Veamos. Amigos, han estado conmigo todas estas décadas. ¿Qué le dirían a las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje tienen para ellos? Jerry, tú primero. Yo les diría que luego de todos estos años como cristiano, me pregunto cómo la gente puede vivir sin el Señor. Esta es una de las cosas que cimentó mi fe de una forma muy fuerte. Y uno de mis ministerios ha sido el ser mentor de hombres jóvenes, y aún lo hago. Y pienso que sin el Señor, las oportunidades de gozo y paz en tu vida son casi nulas. Todas nuestras pruebas en la vida, y cuando veo a alguien luchando sin el Señor, con algo como el cáncer, es totalmente distinto cuando conoces al Señor. Creo que ese fue el cambio más grande en mí. ¿Sientes que hay más presión hoy que hace 40 años? Sin duda. Entonces necesitamos más al Señor. Así es, en especial los jóvenes que intentan salir por sí mismos. No es que el Señor haga más fácil todo, pero sí habrá más paz, menos estrés. También les sugiero a los jóvenes, hombres y mujeres,
Busquen un mentor en su vida. Pueden tener padres cristianos fuertes, pero siempre hay cosas que no hablarían con ellos. Pero que deben hablar, y para eso es el mentor, es importante. Algunos padres incluso me han pedido que hable con sus hijos. He visto cambio en sus vidas gracias a eso. Es algo tan grande para mí que nunca dejaré de hacerlo, pues ese fue un ministerio que tú por muchos años comenzaste desde cero cuando te propusiste cuidar a algunos jóvenes, ayudándoles a ponerse metas en algunas áreas de su vida y a orar. Antes que nada, yo le diría a las generaciones más jóvenes que estamos muy contentos y orgullosos de ver a los jóvenes adorando a Dios. Y es muy emocionante, y por eso les diría, sigan así. Sigan relacionándose con gente de fe. Cada vez hay una mayor diferencia entre el mundo y el cristianismo y nuestra cultura. Los jóvenes deben permanecer fuertes y conectados. Y necesitan gente mayor en sus vidas que les oriente, que ore por ellos, porque entre más viejo te haces, más pasas orando. Lo que acabo de compartirles es la primera sesión de la clase 101 que escribí hace 40 años. Así que voltea con quien está a tu lado y dile, felicidades, terminaste la sesión 1. Felicidades, terminaste la sesión 1. Les daré un avance. Porque durante esta semana podrás tomar el resto de la clase, tomen todos esta tarjeta que dice Semana de la Membresía. No habíamos hecho esto hace 40 años. Nunca en 40 años habíamos tenido una semana para la clase 101 juntos. ¿Por qué lo hacemos? Porque quiero poner tu nombre en la lista de miembros fundadores de Saddleback en sus primeros 40 años. Nada más nos quedan 15 o 30 días. Quiero ponerte en la lista de estos 40 años. Al llegar al cielo, Dios preguntará, ¿qué hiciste? ¿Iba a Saddleback? ¿Te uniste? No. Te puse en una de las mejores iglesias en la historia y no te uniste. ¿Qué estabas pensando? La puse a la entrada de tu casa. Elige qué día vas a tomar el resto de la clase en esta semana. Y la próxima semana te bautizaré. Si no te has bautizado en todos nuestros campus, nuestros pastores estarán bautizando. Y creo que bautizaremos entre 500 y 1000 personas. No me sorprendería. Más de 15,000 se han bautizado aquí. Llena esta forma y luego desprende la parte superior y llévatela. Y coloca la parte inferior en la canasta para poder hacer tu reservación.